Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con la segunda clase de cómo leer y cómo subrayar textos argumentativos. Vamos viendo que en un texto argumentativo vamos a encontrar lo siguiente. Buenos días, buenos días. Vamos viendo que en un texto argumentativo vamos a encontrar un tema, que es de lo que se trata un texto. Este tema se va a desarrollar mediante una tesis que puede ser una opinión, puede ser una postura, o puede ser también una valoración. La tesis va a tener forma de una oración, es decir, va a tener sujeto y predicado. Y vamos viendo que los subtemas van a ser los argumentos o las ideas que nosotros presentamos para defender una tesis. Y la cantidad de argumentos va a depender del texto, si el texto es extenso o no, y también dependiendo de esa extensión del texto, vamos a encontrar si es que los argumentos pueden coincidir o no con los párrafos. Por lo general, en los textos de nombramiento, vamos observando que solamente se menciona un argumento o dos argumentos, nada más. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo que tenemos tesis, ¿no?, que va a contener el tema y lo que se dice del tema, y va a tener la estructura de sujeto predicado. Por otro lado, tenemos subtema y lo que se dice del subtema, y esta es la estructura del argumento. A ver, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3. ¿Cuál de las tres oraciones, 1, 2 y 3, presenta una tesis? A ver, ¿cuál de las tres oraciones? Los espero por el chat y después activo el audio. ¿Ya? A ver, ¿cuál de las tres oraciones presenta una tesis? Y luego yo retroalimento por qué. Muy bien, vamos viendo entonces que la número 1 es la tesis. Es una opinión, es una oración que va a defender una idea. Mira, el sacrificio de perros callejeros es una acción necesaria. ¿Cuál sería el tema, maestros? ¿Cuál sería el tema? A ver. El sacrificio de perros De callejeros. de perros callejeros. Ajá, ahí está. Entonces, este es el tema. Y vamos viendo que su predicado dice es una acción necesaria. Todo esto, los dos, es una tesis. Vas a defender esto. Y para defender esto vas a utilizar argumentos. Ahora vamos viendo que en la oración 2, ¿cuál es el subtema? A ver, en la oración 2, ¿cuál sería el subtema? Logrará con el erradicación de exterminio. la rabia. Muy bien. La erradicación de la rabia es el subtema. El subtema no tiene verbo. Pero ¿por qué digo que es un subtema? Porque la oración 2 es el argumento de la oración 1. Yo digo que el sacrificio de los perros callejeros es una acción necesaria. Ahora voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Porque la erradicación de la rabia se lograría con el exterminio de los perros callejeros. Ah, una razón o un motivo para que se puedan sacrificar los perros callejeros es que se va a erradicar la rabia. Muy bien. Y en la oración 3 dice el recojo de basura higiénico. Y ahí encontramos otro subtema, porque la oración 3 también es otro argumento. Y vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que dice que el recojo de basura higiénico se lograría si los perros que destrozan las bolsas de basura desaparecen. Ahí está, ¿ven? La oración 1 es la idea que yo sostengo, que yo quiero que se maten a los perros callejeros, y mis dos razones es que se lograría la erradicación de la rabia
y se recogería la basura de forma higiénica. ¿Ah? Esos son mis argumentos y esta es mi tesis. A ver, hasta aquí alguna preguntita. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Maestro, Hasta muy ahí. buenos días. Sí, buenos días. A ver. Maestro, generalmente los subtemas son los argumentos, ¿no es cierto? No, los subtemas es la información específica que está dentro de cada argumento. Ah, ya, que está, claro, que está dentro. Por ejemplo, acá el tema es la erradicación de los perros callejeros, de la erradicación de los perros, ¿no? Ajá, exacto. Ese es el tema. Ujú. Entonces, tengo que darme cuenta para poder saber que es un argumento o es la tesis. Ujú. Tengo que darme cuenta si es un subtema, ¿no es cierto? Ujú. Pero te vas a dar cuenta porque la información va siendo más específica. Eso lo vamos a comprobar ahora con el texto 2, bueno, el texto 4, que está en la página 3. ¿Ya? Ya, Texto 4. Ahí lo vamos a comprobar. No te preocupes, ya tienes la teoría ya. El ya, tema es lo pero general. lo que Ujú. quiero preguntarles es que si estoy llegando a entender eso es lo que me está Sí, te estoy manifestando. llegando a entender. Tal como has dicho, está bien. Ujú. Ya, maestro, muchísimas gracias. Maestro, una consulta. Dígame. Yo mayormente lo veo con la tesis, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de los perros callejeros sería el problema principal y los subproblemas específicos de los problemas estos serían la erradicación de la rabia y el recojo de basura, ¿no? Ujú. Ah, tú lo ves como un problema, ¿no? Ahí vamos viendo si es que la situación de problema también podría aplicarse a los textos de nombramiento, ¿ya? Muy bien, algunos lo ven como un problema, otros ya saben que va apareciendo un tema de inicio al final del texto y por ahí aparecen subtemas, muy bien. Y vamos viendo ya las estrategias para leer un texto argumentativo. Vamos a suprimir, no vamos a resaltar los datos repetidos imprecisos. Va a haber información o datos repetidos o datos que se van a repetir. Tú vas a subrayar los datos repetidos, pero que te dan información clara, concisa. En cambio, los datos repetidos, pero que son imprecisos, ¡pum!, se eliminan, se eliminan. Las fechas también se eliminan. Profesor, pero yo he visto que en algunas ocasiones en un texto las fechas vienen en las preguntas o nos preguntan por las fechas. Porque usted dice que no lo debemos resaltar. Porque nuestro primer resaltado es el resaltado de lo más importante. En cambio, luego de leer las preguntas, nuestro segundo resaltado es un resaltado ya de información específica para darle respuesta a las interrogantes, ¿ya? Luego vamos a suprimir los incisos. Estos incisos son información accesoria, información que se puede eliminar y se encuentra entre comas, paréntesis o rayas. También vamos a suprimir las descripciones detalladas. Ahora viene algo importante. Muy bien. ¿Cómo reconozco un texto argumentativo? Ya está. Muy bien. Vamos a la respuesta. He visto otras capacitaciones y me dicen que deben irse a las preguntas para que reconozcan qué tipo de texto es. Yo te planteo lo siguiente. En vez de que hagas eso, vamos a leer los dos primeros párrafos y van a darse cuenta si es un texto narrativo, expositivo o argumentativo, porque son los únicos tres tipos de texto que vienen en los nombramientos docentes. ¿Ya? A ver, vamos a leer. Y para eso voy a mutear. Ya está. A ver, ¿cómo reconozco si es un texto argumentativo? Vivimos en un mundo donde nos encontramos unos frente a otros, cruzando las brechas de la geografía, el lenguaje y la nacionalidad. Todos dependemos de personas que jamás hemos visto y que, a su vez, dependen de nosotros. Si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar como jamás lo han hecho, no es posible resolver los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos.
Tomemos como ejemplos el calentamiento global, los regímenes de comercio internacional, los peligros de las armas nucleares, los flujos migratorios, de mano y obra y la elaboración de normas laborales dignas. Son problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe un diálogo multinacional. Nuestras decisiones más básicas, como consumidores o productores, afectan en el estándar de vida de otras personas que habitan otros países debido a la forma en que funciona la economía global. Por lo tanto, es irresponsable la indiferencia que mostramos sobre cómo nuestros actos inciden en la vida de las otras personas. En este contexto, es fundamental la educación. Por ello debería proporcionarnos los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese diálogo multinacional como ciudadanos del mundo. Muy bien. Debemos resaltar lo más importante, lo que se va repitiendo, pero también ahora, ¿cómo es que reconocemos que este es un texto argumentativo, o es un texto expositivo, o es un texto narrativo? A ver, vamos. ¿Será un texto narrativo o no? ¿Qué me dicen? No, no. No, ya, no hay un No. personaje, no hay acciones, ya, Ajá. perfecto. Solamente te quedan dos opciones, ¿es expositivo o es argumentativo? Ahora, el texto argumentativo contiene información. El texto argumentativo contiene datos. Es decir, el texto argumentativo es un texto expositivo. El texto argumentativo es un texto expositivo que además de presentar información, te presenta una opinión o te presenta una afirmación. Entonces, lo importante está que en estos dos párrafos alguien reconoce una afirmación o no. A ver, hemos leído los dos párrafos, ¿no? Es irresponsable la Sí, indiferencia. profesor. Ah, muy bien. La maestra, como estuvo creo que en las primeras clases de los conectores, tenemos acá un conector. Este conector es un por lo tanto. Y dice que es irresponsable la indiferencia que mostramos sobre cómo nuestros actos inciden en la vida de otras personas. Ah, y en ese contexto recién aparece nuestra palabra clave. ¿Cuál es? Es tesis. fundamental la educación. Pues ella debería proporcionarnos los elementos necesarios para desenvolvernos, nos va a dar los elementos para desenvolvernos en ese diálogo multinacional como ciudadanos del mundo. O sea que no tenemos que ser indiferentes. Es irresponsable la indiferencia que tenemos sobre nuestros actos. Y para ello va a ser importante la educación. ¿Cómo reconocemos un texto argumentativo? Porque afirma algo. ¿Y cómo puedes reconocer que afirma algo y no simplemente es información? Porque va a presentar más información, más evidencia para sustentar algo. Una forma más fácil de reconocer un texto argumentativo es con el conector. Por lo tanto, por esa razón, o en el texto anterior, ¿no? Habíamos visto en la semana pasada, sostenemos. Pero vamos viendo entonces que también se está cumpliendo lo que dice la maestra. La maestra dijo acá que había problemas. Ahora, ¿ustedes creen que el calentamiento global es el tema? ¿Qué me dicen? Por ahí he visto eso. ¿El calentamiento global es el tema? A ver. No, porque dice, tomemos como ejemplos. Y dime, volvemos a mi diapositiva. ¿Qué pasa con los ejemplos? Ahora sí, porque a mí me preguntan. Tomamos en cuenta. Los ejemplos, los datos, las citas y las comparaciones no se resaltan. Las explicaciones y descripciones tampoco se resaltan. Lo que hacen las explicaciones y descripciones, los ejemplos, los datos, van a reforzar un argumento. Entonces el argumento sí se resalta, pero los reforzadores, explicaciones, descripciones, ejemplos, no se van a resaltar. Más bien, gracias a estos ejemplos, vamos a reforzar una idea. Por ejemplo, ya sabemos que el calentamiento global no, porque tampoco se vuelve a mencionar en el segundo párrafo. Vamos viendo que dice lo siguiente. Si las personas que se encuentran distantes no se unen para cooperar, como jamás lo han hecho, no es posible resolver los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos. Ah, mira, trata de la cooperación. Y acá te pone ejemplos. Dime, ¿los ejemplos se resaltan? No.
No, pero te indica que hay una idea que debes resaltar, porque el autor se ha tomado la molestia de ponerte un ejemplo para que esa idea se refuerce. Ujú. Entonces, todo esto no se resalta, pero nos indica que esto se debió resaltar. Y mira, cuando termina el ejemplo, gracias a este punto, dice, son problemas que solo pueden afrontarse de verdad si existe un diálogo multinacional. ¿Y sabes por qué ya me doy dando cuenta que el diálogo multinacional es importante y hasta que se podría convertir en un tema? Porque el diálogo multinacional está en el primer párrafo y luego aparece en el Segundo. segundo párrafo. Ya está. Entonces, respondiendo a la pregunta, reconocemos un texto argumentativo porque se afirma o se defiende algo. Para ello tiene algunas palabras como sostenemos o tal vez con los conectores, por lo tanto. Entonces, este texto argumentativo va a defender una idea. Vamos viendo entonces que se suprimen los datos repetidos imprecisos, las fechas, los incisos, las explicaciones y descripciones. Por otro lado, en los textos argumentativos se van a subrayar o seleccionar las opiniones o posturas que puedan ser a favor o en contra. Se debe resaltar la tesis o afirmación y el argumento o los razonamientos que presenta para sustentar ello. Vamos a seleccionar las palabras clave, que son sustantivos, adjetivos y verbos. Son palabras que se van repitiendo, que se relacionan con todo el texto, y no solamente aparecen en un párrafo, aparecen en varios párrafos. Estas palabras clave que se repiten constantemente o aparecen en forma de sinónimos u otro tipo de palabras, se les va a hacer referencia. A esta constante mención, a esta constante repetición de palabras a lo largo de los párrafos, y cómo va desarrollando el tema, se le conoce como progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Cuando un tema se va desarrollando en subtemas. Cuando un tema que tiene palabras clave, como en este caso vamos viendo que es diálogo multinacional, va apareciendo párrafo a párrafo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ah, ya, no activé el audio. A ver. Sí. ¿Hasta aquí todo claro? Ojo que estamos con un texto de ejemplo que es el nombramiento, y nos dimos cuenta que había una tesis por lo tanto, ¿ya? Entonces, a partir de acá aparece la tesis. Esto sirvió como contexto, y acá habían ejemplos, y los ejemplos no se resaltan. ¿Hasta ahí todo claro? Uy, bueno. Ah, no tienen el audio activo, y ahora sí. Hasta ahí todo claro, disculpe. Sí, maestra. Sí, sí. Dime la pregunta, ¿ah? Profesor, una consulta. Dime. En el caso de las tesis en un texto argumentativo, ¿tiene una ubicación única o puede No. aparecer indistintamente en No. cualquier lugar? No, por lo general no hay un párrafo exacto, puede aparecer en el primero, segundo, ¿ya? O hasta el tercer párrafo, dependiendo de la extensión de los párrafos. He visto textos de nombramiento de que tienen 2 párrafos chiquitos y en el tercero aparece, ¿ya? Más que todo es en la aparición de un párrafo. Yo me he dado cuenta que hay otras posturas preuniversitarias donde te dicen el texto analizante, sintetizante, el encuadrado, el paralelo, y confunde más. Lo único es reconocer nada más, en este caso, si hay una opinión, una postura o una tesis. Cuando aparece, pues aparece en los primeros 3 párrafos. No he visto un texto de nombramiento hasta ahora, del 2015 en adelante, que aparezca en el 4.º párrafo. En los 3 primeros párrafos se encuentra la tesis. Ya está. A ver, Gracias. otra pregunta. Dime. Sí. Profesor, buenos Una días. pregunta, una maestra dijo antes una pregunta, hasta que alguien dijo profesor. Profesor, buenos días. ¿Podría volver a explicar, por favor? Le suplico. Ya, voy a volver a explicar, pero primero la pregunta, ¿ya? De repente al responder la pregunta... Muchas gracias, profesor. A ver. Sí, cuando hemos analizado el texto que estuvo subrayando en la otra lámina, ¿por qué lo has sombreado como una palabra clave? Es fundamental la educación. Ah, ya, porque fundamental educación lo está relacionando ¿con qué? Con diálogo multinacional.
¿En qué consiste la progresión temática? La progresión temática aparecen palabras clave y se relacionan con todo el texto. Cuando yo mencionaba que se relacionan con todo el texto, sucede lo siguiente. Vamos a encontrar que una de nuestras palabras clave es diálogo multinacional. ¿Ya? Este es el diálogo multinacional. Pero diálogo multinacional no va a estar repetido aislado. Este diálogo multinacional o palabras similares va a estar apareciendo con nuevas palabras. Eso es la progresión temática. ¿Sí, maestra? En este O sea, es caso, lo que, ujú, es en lo que este está caso, diálogo multinacional es nuestro patrón, es lo que manda, pero nuevamente en cada párrafo se va relacionando con nuevos conceptos o con nuevas palabras. La nueva palabra que aparece en el segundo párrafo es educación. Y vamos a ver luego si es que se mantiene educación. Veo escuelas y universidades. Por ahí como que se va quedando educación ya en los demás párrafos. ¿Sí, maestra? ya. Ok, perfecto. Gracias. Ya está, muy bien. ¿En qué página se encuentra la estrategia? La estrategia se encuentra en la página 14 de la diapositiva y en la página 15. ¿Ya? Entonces, vamos viendo acá la estrategia. La maestra que quería que repita, pues esto está repetido acá. Porque ya más o menos sé cómo es la forma. Y acá está, mira, lo que dice acá está repetido, pero más claro de lo que dice acá. ¿Ya? Así que voy a volver a repetir, pero utilizando esta lámina. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? Sí, profesor, una consulta. Le digo, en los textos argumentativos siempre se van a identificar por sus conectores. Oh, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, vamos viendo que no solamente son con los conectores, son con algunas palabras. Por ejemplo, maestra, en el texto que vimos la semana pasada, acá tenía una palabrita. Sí. Dice, triunfa la absurda idea de contraponer educación. Sostenemos. Mira, maestra, en este caso ya no sería por un conector, sería por un verbo. En este verbo dice verbo sostenemos. Si tú sostienes, defiendes, afirmas algo, no solamente por los conectores, sino también por los verbos. ¿Sí? Hay palabras clave que pueden ser sustantivos, verbos o también conectores que nos van indicando que aparece una afirmación o una tesis. ¿Sí, maestra? Ya. Maestro, muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a volver a explicar, pero esta vez con la segunda lámina. ¡Fua! ¿Cuál es la estrategia entonces? La estrategia es leer cada párrafo. Vamos a eliminar los incisos de cada oración. ¿Qué es un inciso? Es la información que está encerrada entre paréntesis y rayas, que está encerrada entre comas, y que al eliminarlo no cambia o no altera la interpretación del texto. Entonces, en cada oración vamos a encontrar incisos. Por ejemplo, si yo me voy acá, por ejemplo, en este contexto, si yo lo elimino, no altera la interpretación. Yo me quedo con es fundamental la educación, pues ella debería proporcionar los elementos necesarios. Entonces, vamos viendo que hay elementos que están aislados por comas que se pueden eliminar. A esto se les denomina o se le llama incisos. Luego vamos a utilizar los conectores, lo que me preguntó la maestra. Los conectores nos van a permitir identificar causas y consecuencias, pero además vamos viendo que gracias a los conectores también podemos identificar las tesis. Si aún así podemos encontrar causas y consecuencias, lo que debemos resaltar en un texto argumentativo son las consecuencias, ¿ya? Porque esto va a permitir que vaya avanzando un texto. Ahora, los conectores de causa presentan causas y consecuencias. Los conectores de consecuencia también te presentan causas y consecuencias. Lo único que va variando es la aparición de estos. También vamos a utilizar los conectores de equivalencia porque te van a volver a reforzar un concepto. Utilizan, por ejemplo, el es decir, en otras palabras, y estos conceptos que son más claros se van a resaltar, porque el autor del texto ha querido reforzar esta idea y ha querido, o su intención es que quede tan claro, porque tú lo debes resaltar porque es importante. Después,
vamos viendo la estrategia número 2. Y la estrategia número 2 justamente es volver a repetir esta lámina. La estrategia número 2 consiste en ¿qué? En encontrar las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son palabras que se van repitiendo a lo largo del texto. Por ejemplo, vamos viendo que acá aparece ya 2 veces diálogo multinacional. Podríamos decir que es una palabra clave. Pero esta palabra clave no significa que va a aparecer aislado, va a aparecer solito, va a aparecer en oraciones junto con otras palabras. Y acá ya vamos a ver si es que se logra consolidar como palabra clave educación. Si educación se vuelve a repetir acá, educación se convierte en una palabra clave. Si diálogo multinacional deja de aparecer, ya no sería una palabra clave, porque la palabra clave aparece en la mayor cantidad de párrafos, ¿sí? Gracias a estas palabras clave, te vas a dar cuenta que a través de los párrafos se va avanzando las ideas. Aparece la palabra clave y luego se relaciona con otra nueva. Y ese avance de la información se llama progresión temática. El avance de la información a lo largo de los párrafos, ese avance o desarrollo de la información, se llama progresión temática. Hasta ahí los 2 primeros pasos. Lees los párrafos, lees el texto y resaltas lo más importante. A todo ese resumen de leer y subrayar lo más importante se le conoce como skimming. ¿Qué es el skimming? Vuelvo a repetir, es la lectura de lo más importante a través de la lectura de cada párrafo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a activar el audio. Uy, no había desactivado. Ya, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, disculpe. Estamos viendo que los conectores de causa, consecuencia, equivalencia, cuando yo veo en un texto, me tengo que poner mosca que alguno de ellos 3 es mucho más importante o tienen la misma relevancia los 3. No, tienen la misma importancia. Buena pregunta. No, los 3 tienen la misma importancia. Ya, gracias. Las 3 tienen la misma importancia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy bien. Hasta ahí termina la estrategia al momento de leer un texto. Pero ahora vamos con las estrategias 3, 4 y 5. ¿Por qué están separadas? Porque esto ya viene al momento de resolver una alternativa múltiple. Hay preguntas que son alternativa múltiple y que son propias de un examen de nombramiento. También de un examen de admisión, tipo preuniversitario. Pero vamos viendo que hay diferencias. Vamos a leer cada pregunta y vamos a marcar las palabras clave de la pregunta. Pero estas palabras clave de la pregunta son algo especiales. ¿Por qué? Las palabras clave de la pregunta y sobre todo sus alternativas son palabras que son diferentes. Es decir, son las palabras que permiten identificar una alternativa. Entonces, estas palabras clave van a ser palabras diferentes. ¿Se imaginan que 2 alternativas tengan las mismas palabras, copiaste y pegaste? ¿Qué diría tu alumno o los padres de familia que se quejan? Su examen está mal hecho, había 2 respuestas. Ya. ¿Y sabes cómo haces tú para diferenciar 2 alternativas y para que tú lo conviertas en una, la respuesta correcta, y la otra en distractor mayor? Nosotros como docentes le cambiamos algunas palabritas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer entonces. Vamos a buscar esas palabras diferentes. ¿Ya? Luego regresamos al texto, ¿sí? Después de leer la pregunta, regresamos al texto porque la memoria es frágil, no hay que confiarnos mucho en nuestra memoria. Y vamos a regresar al texto, pero solamente vamos a hojear lo que hemos resaltado antes. Lo que hemos resaltado antes mediante el skimming. Entonces, vamos a descartar gracias a que hemos regresado al texto. Esta segunda lectura es, por ejemplo, esta segunda lectura, donde yo he retrocedido y he buscado una información específica, se conoce como scanning. ¿Qué es el scanning? Es la segunda lectura o la lectura que tiene como propósito buscar información específica. No es el resaltado de lo más importante. El resaltado de lo más importante es el skimming. El scanning o rastreo se refiere a buscar información específica que se relaciona con las preguntas que vamos a resolver. Finalmente descartamos, gracias a las palabras diferentes, vamos descartando
Y vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ah, desactivé, ¿no? Vamos a activar. Ah, no, se está activado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Ya está, muy bien. Hemos vuelto a explicar lo que estaba acá. Acá el propósito de la diapositiva era decirte, no se resalta, sí se resalta. Y como no quedó claro, pues ahora te digo cuál es la estrategia. De nuevo repetí qué se debe resaltar, qué no se debe resaltar al inicio, y le agregué los pasos 3, 4 y 5. Ahora vamos a la práctica. Ahí está. Había utilizado yo como ejemplo ya los 2 primeros párrafos de mi texto. ¿Cómo reconocía que era un texto argumentativo? Porque hay palabras que nos indican que hay una opinión o una tesis. Palabras como, tal vez un verbo, o en este caso un conector, fue, por lo tanto. Es irresponsable la indiferencia que mostramos sobre cómo nuestros actos inciden en la vida de otras personas. En este contexto, es fundamental la educación. Debería proporcionarnos los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en este diálogo multinacional. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer 2 párrafos más. No, muy grande. Un párrafo más. Si en las escuelas y en las universidades no se ofrece una buena base para la cooperación internacional, lo más probable es que nuestras interacciones humanas se vean mediadas por normas tan variables como la del mercado, que conciben las vidas humanas principalmente como instrumentos para obtener ganancias. Por lo tanto, todas las instituciones educativas tienen una tarea importante y urgente: desarrollar en los estudiantes la capacidad de concebirse como integrantes de una nación heterogénea y de un mundo incluso más heterogéneo, así como ayudar a los estudiantes a comprender, al menos en parte, la historia y las características de los diversos grupos que habitan el planeta. 30 segundos y activo el audio para preguntarles qué se resalta y yo voy a retroalimentar. ¿Qué resaltamos en ese párrafo? A ver, ¿qué resaltamos en Por ese lo párrafo? por lo tanto, todas las Tanto, ya instituciones. encuentran ahí un por lo tanto. Entonces vamos viendo lo siguiente, ¿ya? Vamos viendo lo siguiente. A ver, dice acá. A ver, voy a mutear ya. Ya fue la intervención. Vamos viendo que aparece acá una idea y aparece luego un por lo tanto. Y ya se dieron cuenta del truco entonces, ¿no? La importancia de los conectores. Todas las instituciones educativas tienen una tarea importante y urgente: desarrollar en los estudiantes la capacidad de concebirse como integrantes de una nación heterogénea. Dime, ¿tiene o no tiene relación diálogo multinacional, ciudadanos del mundo y nación heterogénea? ¿Tiene o no tiene relación? Sí. Sí. Y de un mundo incluso más heterogéneo. Uy, mira, de nuevo aparece la palabra mundo. Oh, ya. Y, bueno, si quieres, puedes resaltar que son diversos grupos que habitan el planeta, pero está reforzando la idea del mundo, de lo global. ¿Qué es lo más importante entonces en este párrafo? Esto, ¿no? Todas las instituciones hasta heterogéneo. Y de nuevo aparecen o no aparecen nuestras palabras clave. Educación aparece acá transformada en ¿qué? Instituciones educativas. Y ciudadanos del mundo aparece transformado como nación heterogénea. ¿Se han dado cuenta entonces qué son las palabras clave y cómo pueden aparecer, pero esta vez mediante frases que son sinónimos o frases similares? ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Esas son las palabras clave. Vamos a ver cuál de las dos, educación o mundo heterogéneo, nación heterogénea, se vuelve a repetir en el siguiente párrafo, ¿ya? Voy a mutear. Maestra Beatriz Valencia, por favor no marque la pizarra, ¿ya? Voy a evitar que se pueda anotar, ya está.
Este puntito que apareció acá es lo que marcó, de color amarillo. Ya está. Muy bien, ahora sí, a ver. Este aspecto de la educación requiere más que una simple manifestación de principios, como mostrar respeto por el otro o ser consciente del carácter diverso del mundo. Es necesario que se desplieguen una gran cantidad de conocimientos fácticos. Se trata de conocimientos... Uy. Maestra Moira, este es el enlace, fíjese bien, este es el enlace del... Muy bien, a ver, vamos. En este caso yo no lo oralicé porque, maestros, hay que ser un poquito más observadores. En el grupo se mandan los enlaces. Fíjense siempre cuáles son los grupos donde se mandan los enlaces para que no haya percances, ¿ya? No he oralizado ahí por una pregunta que me hizo una maestra. Muy bien, a ver, vamos, ¿qué resaltamos en este párrafo? Por eso Por es necesario. eso. Ah, ya se han vuelto hinchas de los conectores, ¿no? Ya, muy bien. Es más Aparece fácil, todo profesor. este contexto y ya estoy retroalimentando y tenemos un por eso. Es necesario procurar que... Ah, mira, querías un ejemplo de inciso, te voy a dar un ejemplo de inciso, ¿ya? Desde edades muy tempranas, eso se puede suprimir. Se puede encontrar entre comas, sí. Y si se puede suprimir, entonces es un inciso, ¿ya? Pero si tú lo eliminas y altera la interpretación, ya no sería inciso y mejor manténlo nada más, ¿ya? Muy bien. Es necesario procurar que los estudiantes aprendan a relacionarse con el mundo a través de una curiosidad respetuosa. Ah, mira. Ya. Muy bien. Que les permite entender tanto las diferencias que impiden la comprensión mutua entre naciones. Oh, yo sí lo sigo resaltando, ¿ah? Ya van a ver por qué. A ver, muy bien. A ver.
aparecen nuestras frases clave, nuestras ideas clave, ¿no? Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo que tenemos esto. A ver, los estudiantes aprenden a relacionarse con el mundo. ¿Se acuerdan nuestra palabrita clave? Nuestra palabrita clave era mundo. El diálogo... Educación. Ajá, y educación también, pero educación acá está ¿cómo? En forma de estudiar. Estudiante. Y mira, al final dice que gracias a que los estudiantes aprenden a relacionarse, les va a permitir entender las diferencias que impiden la comprensión mutua entre naciones. Dime, esto de comprensión mutua entre naciones, ¿no tenía relación con qué? ¿Con nación heterogénea? ¿Con ciudadanos del mundo? Sí tiene Sí. relación, ¿no? Ya. Entonces, ahí está nuestro resaltado. ¿Algo más que resaltar o no? A ver, fíjense por las palabras clave. El verdadero pensamiento crítico. Oh, el verdadero pensamiento crítico solo puede adquirir vigor si las escuelas nos proveen de esos conocimientos fácticos para formar ciudadanos. Uy, maestra, ya acabo de encontrar algo. ¿Te has dado cuenta que menciona esos conocimientos fácticos? Eso quiere decir, si hay una palabra o frase que se repite 2 veces en un mismo párrafo, ¿es importante o no para ese párrafo? Dímelo. Sí. Y Sí, se sí. repite- Palabra clave. Ajá, escúchame, te voy a aclarar algo, pues aprovecha. Cuando algo se repite 2 veces en un mismo párrafo, 2 o hasta 3 veces, es importante para ese párrafo. Igual lo vamos a resaltar, porque por algo el autor lo ha repetido, pero no significa que sea una palabra clave para los demás párrafos. ¿Está bien? Conocimientos fácticos, acá aparece 2 veces, por eso vamos a resaltarlo. Vamos a ver si es que también aparece en otro párrafo más, ¿ya? Pero eso es nuestra hipótesis. Muy bien. Ahora sí. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Pregunta? Puede Sí. volver a repetir. Vuelvo a Es- repetir. Cuando algo se repite 2 veces en un mismo párrafo, es importante para ese párrafo. Lo vamos a resaltar. Lo que nos falta descubrir es si es que en los demás párrafos aparece esa palabra. ¿Qué aparece 2 veces acá? ¿Qué aparece? Conocimientos Los fácticos. 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 ¿Por qué lo vamos a resaltar? Por eso te estoy explicando. clave, No te se des cuenta repite que me todo. contradigo. Claro, Escúchame. por algo usa el autor. Ya, a ver, mira. Tenemos conocimientos fácticos y esto se repite 2 veces. ¿Por qué me di cuenta que conocimientos fácticos era importante? Habíamos visto acá, hasta acá no aparecía. Hasta ahí no hay ningún problema. Incluso utilizamos el conector. Pero al momento de fijarnos la última oración, aparece conocimientos fácticos. ¿Y por qué creen que ya me prendí la alerta? ¿Por qué me prendí la alerta? Como dijo la maestra Lili, me puse mosca. ¿Por qué? Repite 2 veces. Porque apareció 2 veces. Entonces el texto me está diciendo, hola, esto es importante por lo menos para este párrafo, ¿ah? ¿Sí? Ten en cuenta. Muy bien. Entonces ahora regreso acá y digo, es necesario que se despliegue una gran cantidad de conocimientos fácticos. ¿Y qué son los conocimientos fácticos? Se trata de conocimientos sobre los varios subgrupos. Ya está. Ya no le agrego más, porque si yo resalto étnicos, resalto Bien. religiosos. Si yo resalto religiosos y étnicos, resalto nacionales. ¿Ya? Muy bien. Además Pero- dijo que lo que está entre comas no hay que subrayarlo. pero hay que diferenciar que a Claro, veces está entre comas porque es inciso, o puede estar entre comas porque es enumeración. Ejemplo, Así que ten mucho enumeración. cuidado. Esto de acá está entre comas. Al eliminarlo, no cambia. Pero si yo elimino esto, sí cambia, porque esta es una enumeración. ¿Sí, maestra Julia? sí, maestro. Ya Gracias. está, perfecto. Entonces, Profesor. hay palabras clave que son importantes para un mismo párrafo y vamos a encontrar palabras clave que son importantes a lo largo del texto. Sí, maestra, me iba a preguntar algo, a ver. Sí, en Antito, sino que me interrumpió la maestra. Lo fáctico es algo que es verdadero y cierto. Eso tengo término, del término, Sí, ¿no? ajá, usted va por el léxico, ¿no? Sí. Es Sí, algo, son los hechos, ajá. Ya, ok. Gracias. Pero yo no me centro mucho en el léxico, sino me centro más que todo en el contexto. Claro. Entonces, los conocimientos fácticos son los conocimientos sobre las culturas, sobre los subgrupos. Ajá.
Ya, ok, ¿Te das cuenta? gracias. Porque por léxico puedes tener hasta 2, 3, 4, 5 acepciones y te vas a marear. En cambio, lo más adecuado en este tipo de textos es por contexto. ¿Sí me está, Lili? Ya, ok, perfecto. Sí, Ujú. gracias. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos con 2 párrafos más. A ver. Quizá es difícil imaginar que en efecto una escuela busque desarrollar dichos conocimientos, sobre todo en un contexto en el que se prioriza producir futuros adultos que compitan entre sí en un mundo globalizado. Pero ¿no es acaso esperanzador pensar que sí es posible tener este tipo de escuela? En 1901, en una época en la que no existían las innumerables posibilidades de acceder a la información, el escritor Rabindranath Tagore inauguró una escuela primaria en la India, en la que se enseñaban a los niños y a las niñas en qué consistían las distintas tradiciones étnicas y religiosas de su país y de otras naciones. En esta escuela se celebraban festivales de amistad entre los hindúes, los cristianos y los musulmanes, y con frecuencia se organizaban distintos festejos religiosos en los que actuaban todos los estudiantes. Para aprender las costumbres de los demás, se buscaba que la educación de los niños y las niñas se fundara inicialmente en las tradiciones locales, con un dominio sólido del idioma y las costumbres bengalíes, para luego expandir sus horizontes hacia el reconocimiento de tradiciones que no les eran propias. A ver, vamos a darles un minuto más para que tengan lectura silenciosa. Un minuto más. Y ahí voy a preguntar qué es de resaltar. Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué resaltamos en este, bueno, en el primer párrafo que aparece, quizás? Pero no es caso esperanzador. Profesor, las palabras que se Muy repiten. bien, vamos viendo. Como hablamos de escuela y todo lo demás, ¿no es acaso esperanzador pensar que sí es posible tener este tipo de escuela? Pero ¿qué escuela, pues? Una escuela que busque desarrollar dichos conocimientos. ¡Oh! Dime, conocimientos fácticos entonces. Fue más importante porque aparece ya en 2 párrafos, ¿o no? ¿Se han dado cuenta o no? Sí. Dichos conocimientos, profesor, no entiendo, ¿qué conocimientos? Pues tienes que estar atenta, pues en el párrafo anterior ya habíamos visto que conocimientos fácticos se había convertido en palabra clave, por lo menos para ese párrafo. Ahora vemos que también es mencionado en el siguiente párrafo, o sea que es importante, es parte de la progresión temática. ¿Ya? Ahora dice, ¿no es acaso esperanzador pensar que sí es posible tener este tipo de escuela? ¿Qué tipo de escuela? Que desarrolle conocimientos. ¿Qué conocimientos? Fácticos. ¿Y qué son conocimientos fácticos? Más que léxico, se trata de conocimientos sobre los varios subgrupos. ¿Y por qué nos interesan los subgrupos? Porque queremos ciudadanos del mundo, porque queremos un diálogo multinacional. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. En 1901,
En 1901, uy, no, ya, ¿para qué voy a leer? ¿Qué resaltamos acá? Vamos. Se busca que la educación de los niños y Para niñas luego. En esta escuela. Ya está, ya me doy cuenta. Escúchame. ¿Te has dado cuenta que todo el párrafo, o casi todo el párrafo, esto, ¿es un ejemplo o no es un ejemplo? Sí. Es un Relleno. ejemplo. Y luego del ejemplo, acá aparece ya la reflexión del autor, ¿sí o no? O me dices que acá habla, si continúa el ejemplo. No, acá viene la interpretación o la postura del autor. Dice, se buscaba que la educación de los niños y las niñas, muy educación, palabra clave anterior, se fundara inicialmente en las tradiciones locales. Dime, esto que está entre comas, ¿lo puedo eliminar o no lo puedo eliminar? Vamos a eliminarlo ya, a ver qué tal. Se buscaba que la educación de los niños y las niñas se fundara inicialmente en las tradiciones locales para luego expandir sus horizontes hacia el reconocimiento de tradiciones que no les eran propias. ¿Qué tal? ¿Por qué no resaltamos la primera parte? Dime, ¿por qué? Descripción nada más. Ejemplos, ejemplo. ¿Ya? Y un ejemplo refuerza una idea. Acá está la idea reforzada. ¿Y sabes por otro motivo más que se resalta esto que hemos puesto en amarillo? ¿Sabes por qué? Porque está nuestra palabra. ¿Qué palabra es esta? Clave. Clave. Educación ha estado presente. Desde el segundo párrafo apareció en nuestras vidas. ¿Ya? Y tradiciones locales y tradiciones que no les son propias es una forma de aparecer, ¿cómo? De aparecer el diálogo multinacional, un mundo heterogéneo. ¿Sí, maestros? ¿Quedó claro? Sí. Sí, maestra. Ya está. ¿Cuántos párrafos nos quedan? Uy, el último párrafo y vamos con las preguntas. Ya está, a ver, vamos. Voy a mutear ya para leer. Ya está. Ejemplos como estos demuestran que se puede aprovechar la curiosidad natural de los niños y las niñas para contarles historias que sean acordes a su edad sobre las diversas tradiciones del mundo, pidiéndoles que describan sus prácticas y creencias y fomentando el respeto por dichas tradiciones. En este sentido, los programas curriculares de educación básica podrían planificarse enfatizando el desarrollo de las competencias necesarias para que, desde las primeras etapas, los niños puedan valorar la diversidad del mundo, sus historias y culturas. Según el texto, ¿a qué se debe que nuestras acciones como consumidores... Uy, me emocioné. Ya, vamos, ¿qué resaltamos en el último párrafo? En este sentido, los programas. ¿Ya se han vuelto hinchas o ya se han dado cuenta de la importancia de los conectores o no? Sí, ¿no? Sí, sí, maestra. Ya, muy bien, me da gusto. Porque recuerden, ¿cuál fue la primera clase de comprensión lectora? Además de los trucos. Fueron los conectores. Conectores. Ahora te das cuenta por qué, ¿no? Y lo voy a volver a repetir, la clase de conectores. No te preocupes. Fin de semana repito, sábado y domingo. Muy bien. Los programas curriculares de educación básica podrían planificarse enfatizando el desarrollo de competencias necesarias. Pero competencias necesarias ¿para qué? ¿Para qué? Para que los niños puedan valorar la diversidad del mundo, sus historias y culturas. Dime, ¿podría eliminar esto o no? Sí lo puedo eliminar, si no. Hasta lo dejé leer. Te presento nuevamente un inciso. ¿Qué es un inciso? Información accesoria que está aislado por comas. Puede aparecer al inicio de una oración, dentro de una oración o al final. ¿Ya? Esos son incisos. Bueno, y hasta ahora sí. Vamos. Según el texto, ¿a qué se debe que nuestras acciones como consumidores o productores afecten el estándar de vida de otros? Uy, uy, uy. ¿Esto está al inicio o al final? Al inicio. Al inicio, porque casi todo lo demás habló de educación. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Sí. Entonces, vamos a volver al texto y vamos a buscar. Pero antes, vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a marcar palabras clave. Dice, opera economía global, falta de cooperación y brechas de geografía. ¿Ya? Muy bien. Dice, ¿a qué se debe que nuestras acciones como consumidores o productores afecten el estándar de vida? A ver, con cuidado. A ver, vamos al primer párrafo, o a los primeros párrafos. ¿Dónde está estándar de vida? Acá está. Nuestras decisiones más básicas como consumidores o productores afectan el estándar de otras personas que habitan otros países debido
Uy, ¿debido a qué? A la forma en que funciona, ¿qué? La economía global. Economía global. Ahora, ¿qué hago? Regreso a mi texto, a mi pregunta, y dime, ¿cuál es la respuesta? La A. Ya ven, ya. Ya está, rápido, se acabó. Ya está la. ¿Alguien duda o no duda? No dudan, ¿no? No. Ya. 17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es inconsistente con la postura del autor del texto? Uy. O sea que hay que reconocer la postura del autor del texto y hay que ver cuál es inconsistente. ¿Por qué inconsistente? Le da la contra. O le da la contra o menciona algo o afirma algo que la autora no ha dicho. A ver, vamos con las alternativas. El desarrollo del pensamiento crítico puede permitir que los ciudadanos actúen cooperativamente para la resolución de problemas en común. Dime, ¿eso es coherente con la postura de la autora o no? ¿Qué me dices? ¿Qué opinas? Sí, coherente. Válido, válido. Sí, porque ella justamente decía que cooperen, que los ciudadanos del mundo, y también menciona en un párrafo el pensamiento crítico. Entonces dime, ¿la A es la respuesta correcta? No. ¿O qué hacemos con la A? No, porque está... La borramos, la descartamos. eliminamos. ¿Sabes por qué la borramos? Porque queremos las que sean inconsistentes. Y más bien la A es consistente. Ya. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Dice, el reconocimiento del carácter heterogéneo de las naciones es insuficiente para que las personas se desenvuelvan eficazmente en el mundo. Sí, eso es cierto, ¿ah? Y como es cierto, lo vamos a Descartar. eliminar, descartar. Chau, chau. Las instituciones educativas deben centrarse en formar estudiantes capaces, mira, hasta acá, competir entre sí en función de las demandas económicas. ¿Eso dice el texto y la autora cada rato? No. No, más bien que cooperen, que sean ciudadanos del mundo. Por esta parte es inconsistente. Entonces, ¿cuál es la inconsistente? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. La C. Muy bien. 18. Ojo, no te confundas, ¿ah? ¿Cuál es la finalidad principal de la autora al mencionar que la escuela que se implementó en la India? ¿Se acuerdan de la escuela que se implementó en la India? En el Está en un último. párrafo. Parte última. Ahorita vamos a volver. Penúltimo párrafo. Claro, Penúltimo. pero antes de volver, vamos a aprovechar que ya estás acá en la hoja y vamos a marcar palabras clave. Mira, dice, estudiantes, formar estudiantes promoviendo la idea de reconocer y respetar tradiciones que no les eran propias, ¿ya? Y acá, subrayar los aspectos positivos de un tipo de enseñanza. Oh, mira, que se centró en reconocer y celebrar las costumbres y tradiciones de varios pueblos, acá dice que no les eran propias. Y en la C, formación integral y sólida. Se debe fomentar la convivencia. Ya, vamos al párrafo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué resaltamos nosotros? La parte final, ¿sí o no? Porque la primera parte solamente era el ejemplito. ¿Y qué dice? Se buscaba que la educación de los niños y las niñas se fundara inicialmente en las tradiciones locales, para luego expandir sus horizontes hacia el reconocimiento de tradiciones que no les eran propias. Propias. La A. Ahora sí. Dime, ¿la A se va o se queda? Se queda y es la respuesta. Uy, ya me spoileaste el final de la película. Ya no voy al cine. Vamos, la B, ¿se va o se queda? Se va. Ah, Se va, profesor, pero habla de tradiciones. Sí, también habla de tradiciones, pero no era de tradiciones de varios pueblos, así al azar. Era primero Era de sus un- propias tradiciones y ahí luego a las tradiciones que no les eran propias. ¿Y la C está peor o no está peor? sí, está peor. Está Más peor. alejada. Más peor. Está más alejada, peor. ¿Cuál es la respuesta entonces? La La A. Muy bien. Ya. En el texto, la autora menciona que es necesario desarrollar diversos conocimientos fácticos. Uy, mira, hasta en la pregunta vino conocimientos fácticos. En la escuela para que los estudiantes se conciban como integrantes de un mundo heterogéneo. ¿Cuál es uno de esos conocimientos? ¿A qué párrafo tenemos que ir? Al de los conocimientos fácticos cuando aparece, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Dime, ¿qué nos importa en una alternativa? Escúchame. ¿Qué es lo que nos importa en una alternativa? ¿Las palabras iguales o diferentes? Dímelo. Diferentes. Diferentes. Diferentes, porque acá dice conocimiento sobre los. ¿Qué haces si ustedes tienen conocimiento sobre los? ¿Te va a servir para descartar?
No, ya. Regímenes de comercio, desafíos ambientales y diversos grupos étnicos. Ahora vamos a regresar en el texto. Ya, a ver, vamos a ver conocimientos fácticos. Ya está. Se trata de conocimientos sobre los varios subgrupos étnicos, religiosos, nacionales que conforman la propia nación, sobre los logros, las luchas y los aportes de estos subgrupos, pero también acerca de sus tradiciones y costumbres. Oh. Y luego cuando apareció los conocimientos fácticos, hablaba de qué? De que piensen cooperativamente más allá de sus intereses y fronteras nacionales. ¿Ya? Ahora sí, con esas armas, dime, ¿a qué se refiere la alternativa 19? ¿Serán desafíos ambientales? No. Ah, chao. ¿Cuál es la respuesta entonces? Ya te la dije fácil. ¿Cuál? La respuesta. La C. ¿Pero por qué? Palabras clave. Diversos grupos étnicos y Naciones. O dime si los conocimientos fácticos hablaban de los regímenes del comercio internacional. No. Ahora sí. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Están seguros? ¿Seguras? ¿Sí? Segurísimo. Porque hemos descartado y hemos vuelto al texto. Y finalmente, antes de irnos a tomar el carro ya para salir, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa la idea principal del texto? Ya no tenemos que volver, ¿sí o no? ¿Sabes por qué no tenemos que volver? Porque si es la idea principal del texto y nosotros hemos leído bien, ya no tenemos por qué volver porque todo lo tenemos clarito. ¿Qué tenemos que hacer con la A, B y C? Si es la idea principal del texto. Marcar palabras claves. A ver, dice educación es fundamental y dice que integrantes de una nación y mundos diversos. La B dice curiosidad natural y distintas tradiciones del mundo. La C dice interacciones humanas, normas como la del mercado y generar ganancias. ¿Cuál es la primera que eliminan al ojo? La ¿Cuál C. es la primera? La C. Porque La el C. dinero se va la C. Ahora sí, dime. ¿Quién gana? ¿La A o la B? La A. Te voy a decir que en la última parte había un empate, ¿sí o no? Sí. En la última parte. Porque ciudadanos del mundo, tradiciones del mundo, nación, aparecía, ¿sí o no? Pero dime, ¿qué es lo que se enfatiza desde el segundo párrafo hasta el final? ¿Curiosidad o educación? Educación. Curiosidad natural aparecía en un solo párrafo, en uno solo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué alternativa? Listo. ¿Se han dado cuenta entonces que el truquito de palabras clave, progresión temática, más las estrategias o técnicas de descarte, ¿ayudan o no ayudan? Bastante. Y el día, antes para irnos, antes que nos vayamos, y la otra vez vi una capacitación de una profesora de razonamiento verbal tipo preuniversitario y dice, ¿cómo reconoces el texto? Te vas a las preguntas, maestro, te vas a las preguntas. Sí, pero el problema de leer las preguntas es que ya te va tergiversando y puede confundir sobre qué es lo que trata el texto. Porque tú estás más preocupado en buscar inconsistente, estás más preocupado por buscar consumidores y productores, y eso hace que tú pierdas la noción de cuál es lo más importante porque ya estás preocupado o contaminado por esas preguntitas. ¿Sabes cómo lo sé? Y pierdes tiempo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque lo he practicado con los alumnos. Lo que hacen los capacitadores, los otros, lo he practicado con los alumnos y también he practicado mi método. Por eso ya tengo las ideas más claras. ¡Listo, maestros! Ahora sí, esto que hemos hecho hoy día, el texto 4, más la explicación reforzada, porque es la segunda explicación, lo vamos a ver nuevamente en la noche. ¿Pueden entrar en la noche? ¡Claro! Sí. Porque no hay turnos. Puedes volver a dobletear, reforzar. Listo, maestritos. Nos vemos. 6:36. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, maestro. Vaya, profesor. Profesor, gracias. Buen día. Bye, bye. Gracias. Bye. Muchas gracias.